Justamente la prédica tiene por título Proclamando a Cristo crucificado. Y vamos a ver por qué nosotros nombramos o la palabra, el Señor habla por medio del apóstol Pablo, ¿qué significa proclamando a Cristo crucificado? ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a estar recorriendo nosotros 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esto lo tomamos como los versículos centrales, nodales del mensaje. Y vamos a leer, ustedes me siguen, si quieren, el que quiere leer conmigo lee, y el que no me seguirá con la vista. Dice así la palabra de Dios en primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, dejo este mensaje en tus manos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que pronuncie mi boca, Dios mío. Que me permitas explicar en forma sencilla, Señor, estos versículos tan importantes para nosotros, Dios mío, y que seas tú quien me guíe, Dios mío. Pon las palabras en mi boca para que podamos atesorar tu palabra y podamos llevar tu evangelio, proclamando a Cristo crucificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ustedes se fijan ahí en capítulo 2, versículo 1, donde estamos en 1 Corintios, ven que empieza el versículo. Así que, esto hace referencia a lo que Pablo viene hablando antes. Y es necesario que vayamos un poquito antes a lo que Pablo viene hablando para ver el contexto. ¿Por qué Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 dice, así que, hermanos, y vamos a ir un poquitito más atrás en la palabra, a 1 Corintios 1, versículo 20, Pablo viene hablando de la vanidad de la sabiduría humana, del vacío de la sabiduría carnal, la necedad de creer saber en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Y en el versículo 20 dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así que ¿dónde está el sabio, ese que se jacta de su sabiduría? Nosotros muchas veces nos jactamos de sabiduría humana, pero el que se gloríe es en el Señor. La palabra nos dice algo diferente, nos dice lo contrario. Nosotros nos gloriamos en nuestra sabiduría. Tomemos nuestra sabiduría como todo lo que creemos que sabemos, pero aparte a todas las conclusiones a las que llegamos, todos los razonamientos que tenemos, todos los planes. Cuando empiezo a debatir en mi mente, esto por esto, entonces voy a hacer esto para esto, porque entonces no quiero esto, pero voy a hacer aquello, tomémoslo como una sabiduría no de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ese que se encargaba de copiar y explicaba las escrituras. Nada más que los escribas tenían un error grande ante el Señor. Escribían, pero hacían todo lo contrario de lo que escribían y explicaban. Estamos hablando de fariseos, de saduceos, de sacerdotes. Ellos borraban con el codo lo que escribían con la mano, con su comportamiento, y decían, wow,
Este habla de la ley, pero no vive la ley. Y Pablo está en este contexto en Corinto. Provincia de Acaya, cerca de Atenas, griego, Grecia, el país de la filosofía y la dialéctica. Pero no sobre las cosas de Dios. Filosofaban sobre las cosas de la vida, buscando respuesta allí. ¿Dónde está el disputador de este mundo? Ese que pretende el conocimiento y el sentido de la palabra y busca secretos en la palabra, busca dilucidar, revelar algo de la palabra para refutar. Mire, muchas veces cuando escuchamos la palabra estamos listos para refutar al predicador, pero no para ver lo que puedo aprender. Porque hay en esa persona o en ese hermano o hermana hay un espíritu de crítica, de mostrar el error. Pero si se le pregunta ¿qué te gustó de la prédica? ¿Qué pensás que te sirvió de la prédica que trajo el Señor hoy por medio de mi palabra, de la palabra que salió de mi boca? Dice, la verdad no me acuerdo, no sé, pero vio el error o lo que cree que es error. Porque muchas veces cuando escuchamos a un predicador creemos que está errando, pero generalmente, a mí me ha pasado alguna vez, hace muchos años, de escuchar y decir wow, y después me di cuenta que no se equivocaba. Sí que tenía una responsabilidad grande de estar ahí predicando, pero que no estaba equivocado como yo pensaba. Eran detalles. Pero muchas veces me olvidaba del aprendizaje que me había traído ese varón, o Dios por medio de ese varón. Y Pablo está en una situación así. Pablo vivió siendo rechazado. Criticado. Pastor, yo quiero ser diferente como cristiano, quiero que me valoren, quiero que me quieran, quiero que no me critiquen. Si usted está sirviendo a Cristo, esté preparado, esté preparada para vivir los padecimientos de Cristo. ¿Podrían estos disputadores de este mundo, podrían refutar, podrían cuestionar a Dios, algo de lo que Dios dijo, algo de lo que Dios había ya escrito? Ellos se leían la Torá, la ley, los 5 libros de la ley. ¿Podían refutar algo? ¿Podían refutar lo que estaban escuchando de Pablo, los apóstoles? La sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza ni permanente. Nuestra sabiduría no permanece, primero, porque no es permanente, pero por aparte porque cambia, porque somos falibles. Primera de Corintios, por favor, vamos a estar ahí por la zona de la escritura que estamos teniendo como nodal, como principal, que la leyó el hermano Elías. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, digamos, principalmente, porque Pablo había bautizado, ¿no? Y él dice a quienes bautizó, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que el mensaje de la cruz, cuando lo lleva usted, cuando lo llevo yo, no pierde eficacia. No con palabras de alguien inteligentísimo, ni con cátedras del mundo, que entonces tiene una facilidad, porque Pablo era un orador, no de los mejores, pero tenía mucho conocimiento del mundo. Tenía mucho conocimiento principalmente de lo que se jactaba.
Pero acá aparece de otra manera Pablo, porque Pablo había sido cambiado por Dios, su corazón había cambiado. Entonces, él quería que no se pierda eficacia. Pablo explicaba que para no perder, que no pierda eficacia la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos el Evangelio para salvación, no había que llevarlo con palabras muy, principalmente no tanto difíciles, sino persuasivas, sino como unas palabras tratando de convencer y presionar. Vamos a ver por qué es esto y por qué Pablo dice que esto no es así. Porque justamente el poder no lo tiene que llevar la palabra. Pero lo aclara el apóstol. Y por algo lo aclara. Y lo aclara porque nosotros tenemos que estar muy atentos cuando llevamos el Evangelio, que es un mandato. Tenemos que tener muy en cuenta lo que hoy estamos leyendo y lo que hoy estamos escudriñando. Porque aún llevar el Evangelio puede volverse una actividad que sale de un corazón orgulloso, un ministerio de una persona que puede estar orgullosa. Entonces parece que es más un logro. Y entonces yo digo que se convierta, quiero que se convierta, ¿sabe qué éxito? Y se confunde con el mundo. Qué exitoso que soy. Lo relaciona con que cuántos se han convertido. Esto no nos debe pasar, dice Pablo. ¿Se acuerdan cuando llegan los 70 que dicen, hasta los demonios se nos sujetaban? Dice, pero ustedes no estén contentos por eso. Ustedes no estén gozosos por que se les sujeten los demonios. Esto es por el poder de Dios. Es decir, estén contentos que su nombre se está escrito en el libro de los cielos. Y en el versículo 21, estamos en 1 Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría del mundo nunca sirvió para conocer a Dios, pero la locura de la predicación, que es locura para los que se pierden, sí sirve. Y acá hay una dicotomía, hay una diferencia. Es locura para los que se pierden, pero es de bendición para los que nos salvamos, porque es poder de Dios. Entonces, nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios y al arrepentimiento, no por sabiduría humana. Quiero que esto lo tengamos presente, porque a veces lo nombramos mucho, pero aún muchos a veces confiamos en la sabiduría humana, en un don o en un talento. Pero la predicación es poder de Dios. Y nosotros confiamos en cuando llevamos el Evangelio, que es poder de Dios, a la salvación, a los que creen. Entonces, muchas veces cuando estamos preocupados, con miedo, hay un miedo y un temblor que es necesario, pero hay un miedo que no es un miedo santo, no es un miedo, es un miedo carnal. ¿Qué voy a decir? No sé qué decir. Y ahí estamos más basados en una sabiduría humana que en el poder de Dios. Pastor, no sé, tengo que llevar la palabra y no sé qué decir. ¿En dónde está fundado usted, hermano? ¿En la sabiduría de la carne o en la sabiduría de Dios? Y ahora vamos a ver un ratito que Dios nos dio su sabiduría. Por lo tanto, es una explicación. Primero, que no es bíblica, y segundo, que nos ayuda, no salgo a llevar la palabra de Dios, porque hay un temor en mí de no saber qué decir.
Cuando los sabios escucharon el mensaje simple de salvación, justamente por su simpleza le pareció una locura. Usted imagínese que lleva, o cuando usted ha llevado el Evangelio, lleva principalmente un incrédulo y lo confronta y dice, bueno, yo quiero saber si vos conoces a Jesús, yo quiero presentarte el Evangelio, el plan de salvación que tiene Dios para vos. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Claro, es simple. Fíjense que es un mensaje que no, la verdad que no hay que estar ni siquiera muy como concentrado escuchando, a ver, repetímelo, es cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Lo que pasa es que el mundo no quiere creer en Cristo. Pero es un mensaje simple, pero en el poder de Dios. Y Pablo lo que quiere explicar en estos versículos es esto. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, también a los gentiles, a nosotros. Versículo 22, 1 Corintios, capítulo 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense lo que buscaban. Buscaban lo que ellos estaban acostumbrados a buscar. Los incrédulos buscaban señales para creer. Pero no creían. Mataban, dicen, ¿no se acuerdan? Dicen ustedes que mataban a sus profetas. Serían igual. Pero no veían la señal más gloriosa, que era que este Mesías había nacido de una virgen y que era el que traía salvación a la nación, al pueblo judío. No veían esta señal. Y ellos conocían que esto era una señal porque estaba ya dicho y profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos sabían bien acerca del Mesías, pero no creían. Pedían más señales para creer, como si la señal fuera una señal de que vamos a creer. Ahora, los griegos que buscaban sabiduría, esa dialéctica filosófica. No les interesaba a Dios, le interesaba hablar acerca de Dios, la crucifixión, la divinidad, las ideas. Platón, Sócrates, Epicúreo, que buscaban el placer, los otros que decían evitar el dolor. Todo era una especulación filosófica, dialéctica. Y Pablo está en el medio de esas personas, porque acá predicar es más fácil. Todos están escuchando y a todos les interesa. Y todos creen que pueden aprender de Dios. Y todos quieren que el Señor nos siga guiando en la vida. Pero Pablo le hablaba a personas de estas características. Por eso cuando usted salga al mundo a predicar, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, usted no se desanime. Porque usted le va a ofrecer algo que el mundo no está acostumbrado y que el mundo rechaza. Y fíjense que en el versículo 23 hay un pero ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué es? Tropezadero. Y para los griegos, para los gentiles, locura. Hoy usted le habla a un judío que no sea mesiánico, que no sea convertido y va a ser un tropezadero. Jesús sigue siendo tropiezo, piedra de tropiezo. Porque están duros sus corazones, hay un velo. Sin embargo, hay muchos judíos mesiánicos, judíos que han creído en Cristo.
Pablo predicaba la única señal verdadera y la única sabiduría verdadera. Cuando usted predica a Cristo, está predicando la sabiduría única y verdadera. Pero Pablo dice, bueno, que no se nos mezcle con palabras persuasivas. Llevemos el Evangelio y sepamos que es poder de Dios para la salvación. No andemos adornando tanta palabra ni afirmándonos en nuestro orgullo de mostrar un conocimiento, sino predicamos a Cristo crucificado, por favor. Predicar a Cristo crucificado es predicar la obra de Jesús en esa cruz. No hace falta ser un teólogo, hermano, para esto. Hace falta estudiar la palabra de Dios, ¿cómo no? Átalas, ¿se acuerdan? No te olvides de la palabra. Átalas a tu cuello, ¿no? Llévalas en la tabla, escríbelas en la tabla de tu corazón. La palabra nos da un comportamiento interno que se ve en conducta. Átalas en la tabla de tu corazón para que tu conducta, escríbelas en la tabla de tu corazón para que tu conducta manifieste, evidencie que está Dios en tu corazón. Escríbelas en esa tabla del corazón. ¿Es necesario estudiar la palabra? ¿Escudriñar? ¿Entrar en detalles? Sí. Estudiar diligentemente, algunas traducen, algunas versiones. Minuciosamente, en detalle, el estudio de la palabra de Dios para poder vivirla en detalle y vivirla bien. No hace falta detalles, sí, hace falta muchos detalles y hace falta escudriñar mucho. Porque hay una relación con Dios donde cuando yo escudriño la palabra, Él me dice su voluntad. Y yo conozco cada vez más a Cristo. Cuidado con eso, ¿eh? Tenemos que ser muy prudentes con algunas cosas que decimos. Y si están en nuestro corazón, tenemos que hablar con Dios y que eso lo saque, lo pula. O sea que para nosotros que somos salvos, el Evangelio es poder de Dios y nosotros reconocemos el poder de Dios por medio de su palabra. Muy bien. Para otros no es así, hermanos. Y ahora sí, después que vimos lo que viene hablando, pudimos escudriñar lo que viene hablando Pablo, capítulo 2 de 1 Corintios, o primera epístola a los Corintios, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no había ido así a predicar el Evangelio. Aunque era un buen orador, no fue con ese espíritu. No fue para engañar, para adornar, para seducir. Fue para llevar el Evangelio del poder de Dios. Fue a glorificar a Dios y no glorificarse a él mismo. El poder lo tiene Dios, no mi palabra que sale de la boca, por más linda que parezca y adornada. Entonces dice, yo no estuve así entre ustedes. No estuve ni como orador ni como filósofo. No hice jactancia de mi sabiduría. Yo dejé todo mi conocimiento. Ahí en el original es como que desechó lo que sabía. Porque ya no le servía. ¿Le ha pasado que antes de llegar al Señor usted hacía y ejercía una profesión? Y cuando llegó al Señor, tuvo que renunciar a esa profesión porque no le creyó más a eso, porque Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios. A mí me pasó, por eso puedo dar testimonio. Cuando yo me di cuenta y cuando deseché aquello que creía que servía y no sirvió más. Pero el Señor se había encargado de formarme mucho académicamente. Pero después me dijo, eso se derriba.
Eso yo lo derribo por la sabiduría verdadera, por la sabiduría de Dios. Y fue este mismo versículo que me vino a mi corazón cuando yo renuncié a lo que renuncié. Destruiré la sabiduría de los sabios. Porque la sabiduría de los sabios, que no es sabiduría de Dios, encontramos a veces, o se encuentra una seguridad, que es falsa seguridad, pero es seguridad. Es orgullo. Y Pablo está diciendo, yo era eso, pero yo no estuve así entre ustedes. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, de nuevo, crucificado. Jesucristo crucificado. Jesucristo en relación a su persona y crucificado en relación a su obra. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Jesucristo es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Es Dios el Hijo. Y predicamos su persona, a Jesucristo hombre y a Jesucristo Dios. Pero predicamos su obra, crucificado. ¿Recuerdan cuando nosotros que venimos al templo a recordar el sacrificio de Cristo en la cena del Señor? Una de nuestras ordenanzas. Y muchas veces hablamos que tenemos que tener muy claro y muy en nuestro corazón esa obra en la cruz. Porque a veces nos olvidamos que Él murió por lo que no merecíamos nada. Él murió por nosotros que no podíamos pagar la deuda. Y por eso Pablo se presenta así. Yo no estuve con jactancia entre ustedes. Yo estoy para que Cristo sea glorificado, para que Dios sea enaltecido. Qué importante esto, hermano, cuando predicamos, evangelistas, pastores, diáconos, hermanos que traigan prédica, hermanos que dé consejo en el Señor. Que podamos estar con este espíritu. Y para estar con este espíritu no quiero otra cosa que estar en una relación íntima y personal con Cristo. Pablo no podía aparecer de esta manera ante ellos si hubiera estado lejos de Dios, si hubiera estado en desobediencia, no sin pecado, era humano, pero en arrepentimiento, obediente. Entonces él se presentaba de esa manera, para que Dios sea enaltecido. Versículo 3, estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Y estuvo entre vosotros, ¿cómo estuvo? ¿Fuerte así? No, ¿cómo estuvo? Con debilidad. Una debilidad que a veces ni conocemos en el que predica. Por sus luchas, por todo lo que pasa en la vida del que predica, en la vida del evangelista, en la vida del hermano que trae una palabra, que trae la palabra de Dios. Él estuvo con debilidad, pero él estuvo. Y estuvo con algo más, con mucho temor, y con algo más, y con temblor. Hoy hablaba con la hermana Marta. Un temor que está en la mente y un temblor que repercute en el cuerpo. Mi cuerpo tiembla porque hay temor en mi pensamiento. Estuvo con temor y temblor. No con temor y temblor de lo que le podían hacer. Esto no era el temor de Pablo. El temor de Pablo era equivocarse. El temor de Pablo era que no fuese exacto con lo que decía, porque sabía de su vulnerabilidad, sabía que era humano, sabía que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y entonces él estaba con temblor porque decía, wow, Señor, guíame, dependo de vos, estoy con tanta debilidad, queriendo hacer este ministerio bien,
todos nuestros ministerios los tratamos de hacer bien, como para Dios. Ministerio, servicio, servir. Mire, cuando Pablo llega a Corinto, había sido azotado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea, y había sido difamado y despreciado en Atenas. Así llega a predicar. ¿Vieron cómo llegó? Le dieron varazos en Filipos, mucho dice. Después hay problemas en Tesalónica, hay una revuelta, dice la palabra Tesalónica, y después es difamado en Atenas. Es decir, difamado es, hablaban barbaridades de él. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 11, 23. Quiero que estemos con nuestra mente tratando de armar el contexto en el que está Pablo. 2 Corintios 11, 23, 30. Capítulo 11, del 23 al 30. Vamos a leer salteado, no es cuestión. Quiero simplemente que hagamos un repasito. Del 23 está hablando, los problemas de Pablo fueron principalmente con los falsos maestros, esos que decían barbaridades pero que le creían. ¿Hay de eso? Sí hay. Dice algo que cree que es así porque incluso se lo dijeron, no creo que porque lo haya estudiado ni haya escudriñado la palabra, porque si no, no podría decir eso. Y lo dice igual, y le creían y lo desechaban a Pablo. Y Pablo siempre estuvo con este problema del judaizar, que son los falsos maestros. Y en el versículo 23 dice el apóstol: ¿son ministros de Cristo? No eran ministros de Cristo. En el versículo anterior, en el 13, dice que eran falsos maestros. Pero usa como una ironía en el sentido de decir, bueno, yo no voy a descubrir. ¿Ustedes son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice Pablo, ¿no? Pablo se enojaba cuando él tenía que jactarse de algo, pero lo obligaban a hacerlo. ¿Vieron cuando dicen, estás diciendo esto, esta mentira? Dicen, no, mira, vení, estudia acá. Esto yo lo estudié hace 20 años, 15 años. Mira, yo te lo explico, es que no es mentira, pero eso es una jactancia. Y Pablo no quería eso, pero ustedes me obligan. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. En Filipos hace un tempito. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de los ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uno de los problemas del apóstol eran los falsos hermanos, los que dividen la iglesia, los que están como hermanos, pero le hacen lío, no se sujetan, no obedecen, son tropiezos. Peligros generales, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, miren esto, la preocupación por todas las iglesias. Él estaba preocupado por todos los hermanos, de cada congregación. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice el apóstol. Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Esos falsos maestros que estaban para molestar y dividir hacían tropezar a hermanos más débiles. Y yo no me indigno, dice, de eso. Pero imagínense si habría fatiga y habría debilidad de Pablo. Pero Pablo creía en Cristo y Cristo lo sostenía.
¿Vieron todo lo que dijo Pablo? Yo creo que ahí faltaban muchas otras cosas, porque si usted va a la palabra, nombra más cosas que él ha pasado. Pero ahí hace como un pequeño resumen. Bueno. Después decimos, yo quiero una vida cristiana tranquila, hermano. La que tenía la vida cristiana tranquila eran los falsos maestros. Tiraban la bomba y vivían como si nada. Eso sí, pero el cristiano, el que sigue a Cristo, no, hermano. Estamos listos para sufrir los padecimientos de Cristo. Con temor. Pablo no quería ofender a nadie, pero se ofendían igual, se enojaban. Vamos a ver una referencia sola porque es interesante. 2 Corintios 10:10. Ahí estamos un poquitito más adelante de nuevo. Se lo vamos adelante. 2 Corintios 10:10. 10:10. Perdón. Sí, 2 Corintios 10. Lo tenemos aquí. Si algún hermano lo tiene, lo lee, por favor. Porque a la verdad, dicen las causas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra es menospreciable. ¿De quién están hablando? De Pablo. Porque la verdad dice, ¿de quién? De Pablo. Las cartas son duras y fuertes. Pastor, ¿qué mensaje fuerte? Y es el mensaje de Dios. No lo hacemos ni más fuerte ni más débil, es lo que Dios quiere. Son duras y fuertes las cartas, más la presencia corporal débil. No vamos a entrar ahora cómo era Pablo, por lo que cuenta él mismo. Pablo nunca había quedado bien del encuentro con el Señor, tenía esa estaca en la carne, que le había dado el mismo Señor para mantenerlo no orgulloso, para mantenerlo sin jactarse. Estaba complicado corporalmente Pablo y tenía los azotes, las varas. Un azote, cuando pega un azote arranca carne y piel. Cuando pegan 39 azotes 5 veces, podemos comprender la vida cristiana, ¿no? Pastor, llueve mucho, nos quedamos. Y pasa, ¿qué va a pasar? Wow. A ver, no es juicio, nos pasa a todos. Uy, tengo que ir, wow. Y hay un esfuerzo, pero lo hacemos. ¿No? Ponemos la voluntad dirigida a Cristo. Y la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Estaban hablando de una palabra menospreciable del apóstol Pablo, enviado por Dios. Tenemos que tener tanto cuidado, hermano, de no ofender a Dios, de no altercar con Cristo. Ahora, Pablo sabía algo de la debilidad, que lo tenemos que saber nosotros, y creo que lo sabemos, pero lo vamos a releer un poquito y ya vamos ahí como dándole un final a lo que ustedes decían después escudriñando. Acompáñenme por favor a segunda epístola de los Corintios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 12, 7. 2 Corintios 12, 7. Pablo sabía algo de su debilidad y estaba tranquilo con esa debilidad. No se preocupaba de su debilidad. Decía, gloria a Dios en mi debilidad. 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Ahí está lo que había antes. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. El Señor, es cuando oramos, Señor,
Sácame este dolor. No sabemos qué era el estaca de Pablo. Pensemos cada uno en una experiencia personal. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Hay dolor? ¿Qué hay? Hay dolor emocional, hay dolor físico, hay ira, hay celos, hay envidia, hay desobediencia, hay rebeldía en su corazón, en nuestro corazón. Él le dice, Señor, quítame esto. Y el Señor le responde, le dice que no. Él se lo pide 3 veces. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, es decir, bástate mi amor, ahí no. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le está diciendo Pablo, escucha una cosa. Cuando vos más débil sos, cuando vos más atacado estás, cuando vos más defenestrado estás, como dijeron que tu mensaje es despreciable, cuando más vos estés hundido un poco en el desánimo, mientras te estaban pegando latigazos, mi poder se manifiesta aquí. Cuando peor estás, Pablo, mi poder se perfecciona, mi poder se manifiesta mejor en esa debilidad y no en una jactancia, no en un orgullo, que vos te crees fuerte. Vos no sos fuerte, Pablo, pero vos sos fuerte por mí, Pablo. Se lo dijo a Pablo y nos lo dice a nosotros. Orlando, vos sos fuerte por Cristo, porque atraviesa tu poder, su poder atraviesa tu debilidad se manifiesta en tu debilidad. Carlos, cuando estás y parece que ya no hay fuerzas, el poder de Dios se manifiesta mejor ahí. Y después hay una conclusión en Pablo, que como tiene fe, no se enoja con Dios. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, y para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, cuando usted está haciendo algo para Cristo, cuando usted esté en un ministerio para Cristo, cuando usted está sirviendo a Cristo, Dios lo va a sostener, hermano, como sea. Por más que hoy no nos azotan, hoy nos azotan las palabras, pero nos gloriamos en esa debilidad y en esa difamación y en eso que hacen con nosotros. Y cuando me siento triste, aún por problemas personales, que nadie me hace nada, pero me siento triste, cosas pasan. Pablo dice, gloríese en esa debilidad, porque en esa debilidad está el poder de Dios. Por lo cual, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, vamos a decirlo todo juntos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me siento tan mal que no voy a la congregación. Acá nos damos cuenta que todo al revés. Yo voy porque el poder de Cristo me sostiene. Y porque es necesario que vaya, porque yo quiero agradar a Dios. No puedo caminar. Va a caminar. Bueno, si está postrado en un hospital no va a caminar, la voluntad de Dios, ¿no? Estoy hablando de lo que ustedes saben y yo sé. Cuando nos falta un poco esa voluntad puesta al servicio de Dios. ¿Se siente débil? ¿Se siente quebrado hoy? ¿Se siente deprimido? ¿Pasaron cosas? Usted es fuerte en Cristo Jesús. Acérquese a Cristo, porque para que se manifieste el poder en usted en la debilidad, usted tiene que estar cerca de Dios, no desagradando y altercando con Dios. Usted tiene que estar obedeciendo.
Él nos sostiene, hermano. Primera Corintios, volvemos al eje, a los versículos centrales. Y ya vamos preparándonos para terminar. Primero Corintios capítulo 2, seguimos en los versículos nodales, protagonistas del mensaje. Versículo 4. ¿Estamos? 2, versículo 4. Primera Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y acá está lo que Pablo, casi como terminando, como finalizando, después sigue, pero finalizando este tema, le está diciendo: miren, mi palabra en privado, es decir, cuando estamos charlando con los hermanos, así, de a dos, de a uno, fueron palabras persuasivas y adornadas, creyendo saber. Le decía Pablo, yo el saber se lo doy a Dios. Entonces mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: yo ni en privado ni en público, cuando predicaba, yo tuve palabras persuasivas, tratando de convencer, adornando, o apareciendo yo, dice Pablo, como importante, o el que sabía, porque el que sabe es Dios. Y él está diciendo esto. Y lo está diciendo para entrar en el versículo 5. Pablo les está diciendo: miren, la convicción de pecado, el arrepentimiento y la conversión a Dios lo hace el poder de Dios, no yo. Por eso Pablo dice: no adornen nada, no convenzan, no presionen. Dios va a hacer la obra. Sin embargo, él estaba con temor y temblor porque quería cumplir bien la obra. Hay una diferencia, hermanos, entre estar con temor, porque ahí tengo que me peguen latigazos, o que me van a insultar, o que van a decir este quién es, o el pastor dice palabras o mensajes despreciables. Que estar con temor para hacer bien mi obra. Es diferente. Pablo no temía a lo otro, temía: wow, yo quiero servir a Dios con excelencia. Y estoy con temor y temblor. Vengo muy mal porque vengo pagándome. Vengo de Filipo, vengo de acá, me pegaron, tuvo problemas, me sacaron por una ventana. Literal, ¿no? Lo sacaron por la ventana. Entonces, para que no lo maten, los apóstoles lo sacaban, lo llevaban, porque estaba difícil. Pablo no temía eso. Pablo temía jactarse. Pablo temía decir: wow, me parece que lo que dije, no sé si estaba en el poder de Dios o era en mi orgullo. Esta es la preocupación de Pablo. Versículo 5, y ahora sí, para acá, para el desenlace: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le dice Pablo: ¿ven por qué yo les vengo diciendo todo esto? Para que la fe de los que yo hablo y llevo la palabra que me mandó Dios no esté fundada en mí. Hoy está muy de moda los líderes carismáticos. ¡Wow! Se va el pastor y me voy con el pastor. Se va a predicar allá porque lo cambió, se fue de la congregación y no, yo me cambió. Esto dice Pablo, esto está diciendo Pablo, esto no es así. No hagan eso. La fe en Cristo y las doctrinas del Evangelio no tenían que basarse en la oratoria de Pablo. No tenían que basarse en una persona, tenían que basarse en el poder de Dios. Y Pablo es consciente de esto. ¿Y saben por qué es consciente? ¿Se acuerdan los pleitos en Corinto?
¿Se acuerdan cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo? Pablo sabía dónde estaba. Y si él daba una muestra de su personalidad demasiado fuerte, demasiado egocéntrica, iban a creer más en él que en el Evangelio. Iban a decir, yo voy donde va Pablo. ¡Wow, Pablo, qué palabra tiene Pablo de poder! Y Pablo no tenía palabra de poder, el poder está en Cristo. Y Pablo quería eso, una palabra sencilla, no de convencimiento y mostrarse jactancioso y decir, miren todo el conocimiento que tengo. No solo de la palabra, sino de la vida. No. Con temor y temblor. De no hacer eso, para no hacerlo. Aunque la sabiduría humana puede ser atractiva y convincente, el poder de Dios es el que transforma la vida y los corazones. Pablo quería que cuando termine de hablar y se conviertan por el poder de Cristo, sigan una relación con Cristo, no con Pablo. Debemos tener en cuenta esto, hermanos, en todos los ámbitos en que llevamos la palabra de Dios. Dios quiere una relación personal con Él, no con líderes. A los líderes, a los predicadores, a los evangelistas, a los hermanos que traen la palabra, porque Dios los puso a traer palabra, escúchenlos y aprenden, no alterque con Dios. Y diga, acá tengo algo que necesito. ¿Por qué? Porque lo puso Dios. Pero la relación es con Cristo. Qué bueno, con temor y temblor. De no aparecer nosotros iluminando, queriendo iluminar, porque ilumina Cristo. Y vamos terminando. Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Pero 2 versículos después, en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Bendito. Confiemos en el Espíritu Santo, que no solo nos muestra la verdad de la palabra de Dios, sino que nos da su expresión, nos enseña a expresarnos para dar esa palabra de Dios. Pastor, tengo que decir la palabra, me pidieron una reflexión y no sé, y tengo miedo de no saber, y no lo sé, y yo no sé porque no tengo sabiduría. Bueno, sí, no tiene sabiduría, tiene una sabiduría humana, y usted está confiando en eso. Y cerramos con esto. 1 Corintios, estamos en el mismo lugar, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil. Fui tan vil, hice tanto lío, pequé tanto, había una conciencia tan cauterizada en mí. He hecho sin querer y a veces queriendo tanto daño. Éramos tan viles, pero hoy somos nuevos, hoy somos nuevas criaturas. Y eligió lo vil. No, el hermano no puede estar acá en este ministerio porque era tan vil. ¡Wow! ¿Qué hacemos, hermano, con esa falsa palabra? Lo tenemos que charlar, lo tenemos que escudriñar y tenemos que entenderla, que comprenderla. Todas las cosas han sido hechas nuevas en nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Y ahora sí, en relación al versículo, al problemita que traía un hermano, pastor, no sé, no me siento apto, no soy capaz. El Señor me guía y me dice, lleva la palabra, pero yo no. Vamos a centrarnos
En el versículo 30 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, díganme, sabiduría. Nos ha sido hecho, nos dio. Sabiduría, justificación, somos justificados porque creímos en Dios. Santificación, estamos separados y Él nos está puliendo. Y redención, estamos redimidos, hemos sido redimidos. Estamos justificados, somos juntos con el Padre por medio de la sangre de Cristo. Ustedes ven que dice, nos ha sido hecho todo lo que somos y tenemos en Él. Y Él nos ha sido hecho sabiduría. ¿Se dan cuenta que hay argumentos que los tenemos como propios, pero que no son bíblicos? Y que si confiamos en Cristo, ya no vamos a decir, no sé, no tengo la sabiduría. Puse en mi corazón un mensaje, un versículo, no importa, una palabra, y no me animo, pero pastor, no me animo. Yo le digo, mira, todo lo que fuiste, todo lo que tenés, todo lo que sos, es por Cristo. Y fíjate que acá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice que nos ha hecho, nos ha sido hecho por Dios, por el Padre nos ha sido hecho Jesucristo, sabiduría, nos llenó de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto y que nosotros en nuestra relación con Cristo vamos cada vez siendo más sabios y más parecidos a Cristo. Pero ya nos dio la sabiduría, nos ha sido hecho. Falta de nuevo es valentía. Falta valentía a veces para cumplir con lo que Dios me manda. Recuerde 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Nos ha sido hecho. Tiene problemas con su orgullo, dice voy a parecer a lo mejor muy duro diciendo y haciendo el que sé, y yo le digo, no, lee un poquito más abajo en capítulo 2, 1 Corintios, con temor y temblor. No con palabras persuasivas, la obra la hace Cristo, la obra la hace Dios. Para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, y no en los hombres. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por haber traído palabra. Tu palabra nos da gozo, nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza en un momento donde nosotros como tu criatura, como personas frágiles, llenas de dudas, llenas de miedos, angustiados a veces, temerosos. Sabemos que cuando vamos a ti, Padre Santo, nos colmas con tu gracia. Que podamos estar con temor y temblor los unos con los otros, Dios mío, hablando de ti, ayudando al hermano, trayéndolo del error, animando, consolando. Todo en ti, Padre, porque el poder está en ti. Pero nosotros sabemos y creemos en tu palabra, creemos en tu Hijo Jesús. Gracias por darnos palabra. Prepáranos para que podamos ir con temor y temblor, creyendo en el poder de Dios, Padre Santo. Gracias por tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.